¡Aplausos! Rafa, Luis, buenos días. Buenos días. Qué gusto que nos acompañen, qué gusto para mí estar con ustedes en esta mañana. Bienvenidos. Y para nosotros, muchas gracias. Gracias. Cuéntenme un poco por qué México, cómo retoman esta visita a este país donde hay miles, millones de personas que lo siguen. Bueno, desde el 87 que empezamos a venir, seguimos viniendo con bastante asiduidad, Sí. aunque luego hubo un impasse pues debido a que las compañías entraron en crisis. Y bueno, hace 2 años ya largos retomamos nuestra carrera aquí en México y Muy bien. la verdad es que poco a poco estamos viniendo pues cada vez con más asiduidad. Esta es la Maravilloso. 4ª vez este año. Visitas que además se han ido complementando con la colaboración de otros artistas. Ustedes también no se han quedado solamente haciendo su música, pero creciendo, evolucionando con otros. Pues sí, hemos encontrado aquí pues, un montón de artistas, de bandas que se despertaron en el calor ese del rock en tu idioma, ¿no? De los Sí. 80, ¿no? Y que siguen hoy pues, con más ganas que nunca, ¿no? Y nos ven a nosotros también como una banda pues que les inspiró en un momento y para nosotros, Sin duda imagínate, alguna. un orgullo y un placer, ¿no? Entonces hemos estado colaborando con Los Hijos de Frida, que es una banda de acá, estamos con un proyecto con Café Tacuba, con Moenia. Bueno, hoy nos acompaña el gran Mosi a la guitarra. Bienvenido. Y también está, que me dejó muchos. Juan Solo, creo. Juan Solo también. Y otros Rubén de Tacuba. Sí, Rubén Tacuba estará con nosotros. Muy Y bien. muchos más que están surgiendo, ¿no? Realmente ahora nos gusta plantear una convivencia musical y vivir la vida de la música como lo que es, ¿no? Pues una experiencia constante de cosas diferentes. Sin duda, de crecimiento, de compartir. Totalmente. ¿Qué vamos a escuchar ahora en este momento? ¿Qué temas nos van a presentar? Pues vamos a presentaros, bueno, la súper conocida por todos, Lobo Hombre en París ¿O va a ser Mala Vida mejor? y Mala Vida. Yo creo que va a ser Mala Vida, pero no nos vamos a dar ninguna mala vida con ustedes. La unión, el escenario es suyo. Adelante. Nos dije, hoy lo siento, y aunque pase el tiempo no es mejor. Solamente temo que al vivir de sueños al final encuentre placentero el sufrimiento. Lo que ayer dijiste hoy recuerdo, aún se siente el eco de tu voz. Creo que mi almohada ya está cansada de oír semana tras semana que lo siento. Cada mañana vuelta a ser la cama al despertar. Hoy mi cama te llama amor. Mala vida voy a llevar, tú me has hecho un bala perdida. Mala vida voy a llevar, sentimentalmente herida. Mala vida voy a llevar, tú me has hecho un bala perdida. Mala vida, la mala vida. Y otra por celos, voy brindando con vasos de ron. Si de madrugada hago una llamada, es solo para oír tu voz en el silencio. Cada mañana vueltas en la cama al despertar. Hoy mi cama te llama amor. Mala vida voy a llevar, tú me has hecho un bala perdida. Mala vida voy a llevar, sentimentalmente herida. Mala vida voy a llevar, tú me has hecho un bala perdida. Mala vida, la mala vida. A ver, los de la mala vida, que se vengan conmigo.
vida tú me das. Mala vida voy a llevar. Mala vida voy a llevar. Tú me has hecho un bala perdida. Mala vida voy a llevar. Tú me has hecho un bala perdida. Mala vida voy a llevar. Sentimentalmente herida. Mala vida voy a llevar. Tú me has hecho un bala perdida. Mala vida. La mala vida. ¡Oh! La unión, adelante. Oigan, yo no sé si tendré la oportunidad de entrevistarlos de nuevo, porque bueno, ustedes viajan mucho, están en todas partes. Yo tengo que aprovechar y hacerles una pregunta. Adivinen de dónde soy yo. Yo soy de Maracaibo. Vaya. Y ustedes tienen un tema que se llama así. Sí, Platíquenme cierto. un poco y rápido la historia de este tema. Bueno, pues en Nueva York nos llevó un taxista que era maracucho y nos dijo que, bueno, llevaba allí tiempo y con los ahorros que había tenido se quería comprar una casa en Maracaibo y volverse a vivir allí, ¿no? Porque en Nueva York para él era un desierto de amor, no había encontrado el amor. En Maracaibo seguramente sí lo iba a Seguro encontrar. que se lo iban a rifar Y de con ahí casa y nació todo. La canción. De ahí nació. Pues muchísimas gracias por escribir un tema para mi ciudad. La verdad a mí me parece maravilloso. ¿Qué vamos a oír entonces ahora? Pues Lobo Hombre en París, te la dedicamos a ti. Mi favorita. Tu favorita. Adelante. Para ti, Gaby. Gracias. Cada noche y amanece en París, en el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin. La fortuna se ha reído de ti, sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denise. Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Algunos francos cobra Denise. Lobo hombre en París. Su nombre Denise. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denise. Lobo hombre en París. Su nombre Denise. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Algunos francos cobra Denise.
París. Su nombre Denis. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Lobo hombre en París. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Uy, qué gusto! Todos con la piel chinita. Gracias. Gracias a vosotros. Cuéntenme un poco sobre esta presentación que pronto ustedes van a dar y esta gira que han venido dando en todo el país. Pues vamos a estar el próximo jueves Sí. en la Carpa Astros, aquí en la Ciudad de México, y será un concierto de despedida un poco del 2016. Ha sido un año increíble. Despedida de año, ¿verdad? De año, Ah, de bueno, año. cuidado. Sí, de aquí de México, ya regresamos a España. Y bueno, pues será un año increíble, ¿no? Donde hemos vuelto a tocar en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Tijuana. Tijuana, Zacatecas, Guadalajara. La verdad ha estado muy bien. Se han dado un paseo delicioso por todo el país. Regresan a España. ¿Y cuándo los tenemos de regreso en México? Pues ya estamos hablando de marzo. Ya tenemos cerradas varias cosillas por Estamos ahí. Tal vez con nuevos temas. Sí, claro, siempre. Muy Intentaremos. bien, pues esperaremos que así sea. Redes sociales para que podamos estar al día con todos sus movimientos. Ahí sí nos buscan en @launion.net. Muy bien. Yo creo que poniendo la unión por ahí No, siempre. usted pone algo la saldrá. unión y ahí todo sale. Yo creo que sí. No hay que buscar mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias esta a mañana. vosotros. Ha sido un gustazo que nos visiten. Nos han dejado un sabor de boca delicioso.